sobrenatural del ministerio apostólico. Bueno, vamos a tener una lectura de la palabra aquí precisamente en algo espectacular que sucedió en la iglesia, allí en el tiempo del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 5 encontramos lo siguiente, dice Ananías y Zafira, se titula este pasaje, Hechos 5:1 al 10, al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, este es un pasaje que nos habla de 2 personas muertas en la iglesia apostólica. Y la explicación es porque no tuvieron temor de Dios, no tuvieron temor de mentir directamente al Espíritu Santo. Y la Escritura dice que estas 2 personas, un hombre y su mujer, cayeron muertos a consecuencia de haberse puesto de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. Y cayó temor sobre toda la iglesia y sobre todas las personas que escucharon estas cosas. O sea, esto nos muestra esa manifestación en lo sobrenatural que había en la iglesia primitiva, que aún estas situaciones de mentira al Espíritu Santo no demoraba su juicio, sino que inmediatamente sucedía. Bien, vamos a orar y luego continuamos con la meditación de la palabra. Esta noche nuestro estudio es sobre la fe apostólica, la proyección y lo espiritual relacionado con lo sobrenatural. Entonces empezamos pues precisamente con ese pasaje que nos muestra ese poder sobrenatural que había en la iglesia, que no se toleraba una mentira al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar meditando en tu palabra. Padre, que nosotros también siempre en nuestro corazón tengamos esa reverencia, ese respeto para tratar, Señor, con todo lo relacionado con tu palabra, con tu voluntad, bendito Dios. Padre Celestial, que tengamos un respeto grande por ti, Padre amado, y Señor, por Jesús y por el Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces he escuchado a creyentes tomar el nombre de Jesús para hacer chistes y para aún hacer cuentos y cosas que para que la gente se ría. Y Señor de los cielos, sabemos que esto es falta de temor a ti, bendito Dios,
porque tu palabra es sagrada. Y tu nombre es sagrado, Padre amado, tu nombre es santo, el nombre de tu Hijo y el Espíritu Santo. Y debemos mantener siempre una reverencia y un temor, Señor, de no hacer nada en contra del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra entonces, el tema, repito, el tema es la proyección de la fe apostólica en lo sobrenatural. Entonces, la Iglesia apostólica siempre trató lo sobrenatural como algo normal. ¿Qué significa eso? Pues que es cotidiano, que lo sobrenatural se volvió normal. ¿Sí? Y hoy día también necesitamos volver a tener una fe sencilla para que lo sobrenatural sea algo cotidiano, algo que es normal bíblicamente. Es decir, los milagros no debe ser algo que veamos por allá una vez en 500, sino que los milagros y la manifestación del poder del Señor, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, la voz del Señor, visiones, manifestaciones del poder del Señor, debe ser algo normal en la vida de un creyente. Y los creyentes de la iglesia, los creyentes que fueron edificados en esta fe apostólica, pues ellos llegaron a tener lo sobrenatural como algo normal. Y la fe se hizo se hacía tan fácil para que la gente viniera creyendo por un milagro. Y bueno, eso es posible también en este tiempo. Por eso estamos predicando y enseñando sobre estos temas relacionados con la fe apostólica. Ellos ministraron entonces en los dones del Espíritu Santo como algo natural. En Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8, dice la palabra, Hechos 8, 6 al 8, es el caso de Felipe, cuando fue a Samaria y predicó a Cristo. Y él sencillamente era un diácono, un servidor a las mesas, pero cuando comenzó la persecución, él fue hasta la ciudad de Samaria y no estaba atemorizado, sino que comenzó a predicar a Cristo en medio de la ciudad. Y toda la gente de Samaria vino a escucharle. Y él les predicaba a Cristo, dice la palabra del versículo 6, y la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, esto es lo normal. Esto sobrenatural es lo normal que debe tener una congregación cristiana, ¿sí? Es algo con lo cual la gente debe familiarizarse y saber que no es raro que Dios haga un milagro. Sin embargo, en este tiempo, pues, y ya hace unos años, se han levantado seminarios donde se ha tratado de quitar lo sobrenatural de la palabra. Y se les enseña a aquellos que tienen la visión de ser predicadores, se les ha robado muchas veces la fe para creer en lo sobrenatural. Pero tenemos que volver precisamente a las raíces del Evangelio, a la fe apostólica, para que nosotros veamos que los milagros y las manifestaciones del poder del Señor son algo natural. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del nombre de Jesús. Y eso es suficiente para que nosotros veamos milagros, sanidades y prodigios. Bueno, la palabra del Señor dice que
leamos otro pasaje en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, donde pues vemos cómo lo sobrenatural era digamos, fluía constantemente, es decir, no se detenía, sino que había una manifestación como un río, exactamente el río del Espíritu. Traía continuamente una corriente de milagros, de señales, de maravillas, de liberaciones, aún del mismo bautismo en el Espíritu Santo. Todo esto se manifestaba todos los días allí en las calles de Jerusalén. Dice la palabra en Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué los alababa grandemente? O más bien alababan a Dios viendo la manifestación de su gloria. Bueno, precisamente por la manifestación sobrenatural que de la mano del Señor allí obrando milagros. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo quiero decirles que la manifestación del poder del Señor es algo que cuando comienza puede llegar a ser algo pegajoso, algo que se pega en la gente, la fe, y la gente comienza a correr a donde está la manifestación del poder del Señor. Bueno, esto se ha visto en muchos avivamientos. Sabemos que, por ejemplo, en la calle Azusa, en el año 1906, comenzó un avivamiento donde pues, los milagros vinieron a ser algo tan natural, y la gente corría de todo Estados Unidos, corría de muchas otras naciones, venían de Europa, venían de África, venían de muchos lugares para experimentar este mover de Dios. Y era algo tan corriente, los milagros, y las multitudes también se tornaron algo corriente. Es decir, la gente se aglomeraba porque a causa de esa manifestación del poder del Señor. Y es lo que vemos aquí en Jerusalén. Mire, dice que tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, la unción, no era tanto la sombra de Pedro, sino la unción del Espíritu. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, y con solo pasar junto a los enfermos era tal el poder manifestado que de esa presencia y esa comunión del Espíritu Santo, esa unción que fluía, que tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero esta gente que era sanada, sencillamente iba y lo contaba en su pueblo, iba y lo contaba allá en su vereda, y entonces los que estaban enfermos, nacía en ellos la fe, y ellos decían, vamos nosotros también. Se reunía la gente de las ciudades, de los pueblos vecinos, y decían, vamos nosotros también a Jerusalén, porque hay una manifestación tan extraordinaria del poder de Dios que todos los que llegan allí son sanados. Y exactamente, eso estaba ocurriendo. Bueno, entonces vemos que ellos ministraron, o sea, la fe apostólica tuvo una proyección muy normal en lo sobrenatural. Y esto no
esto tenemos que rescatarlo. Esto tenemos que tener la visión de la manifestación del poder de Dios. He escuchado últimamente muchos predicadores y muchas profecías, inclusive de personas que ya partieron con el Señor, que han venido anunciando tiempos como estos, que al final, antes de la venida del Señor Jesucristo, va a haber un avivamiento tan grande que se van a repetir estas situaciones, estas cosas, donde en muchos lugares de la tierra, multitudes de lugares, por todas las naciones, va a haber tal avivamiento que va a acontecer esto. Muchísima gente va a correr, donde se está manifestando el poder de Dios, donde se está manifestando la unción sanadora de Cristo. Y no solamente la gente correrá para ser sanados, sino que vendrán para ser salvos. Como dice aquí la Escritura, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así hombres como de mujeres. Y estamos esperando, precisamente creyendo por un avivamiento extraordinariamente grande que está por venir. Y bueno, esta palabra que estamos dando precisamente no es otra cosa que preparando el terreno para que estas cosas sucedan, porque no solamente yo estoy predicando este mensaje, sino que sé que en muchos lugares y he escuchado a muchos predicadores pues estar hablando acerca de lo necesario que es estar tomando la palabra del Señor en una forma tan digamos, creyéndola con una sencillez de corazón, que no vamos a estar dudando, ni vamos a estar discutiendo de que este pasaje, que los eruditos dicen una cosa, que otros lo están interpretando de otra manera. No, con sencillez de corazón vamos a tomar la palabra y creer que así como el Señor se manifestó en ese tiempo, también en este tiempo el Señor tiene preparado una manifestación extraordinaria del poder del Señor. Entonces los apóstoles, la fe apostólica se proyectó en lo sobrenatural, ¿sí? Y eso era algo cotidiano, como lo vemos aquí en la palabra. Bueno, quiero yo compartirles algo acerca precisamente de una experiencia, bueno, primero de un testimonio que está condensado todo en un libro. Ese es un testimonio de un avivamiento que ocurrió en Indonesia en 1965. Comenzó ese avivamiento en una congregación de unas 200 personas. Una noche en la reunión vino el Espíritu Santo y ese templo comenzó a arder, tanto que vinieron los vecinos con baldes, con cubos llenos de agua, a fin de apagar el incendio, porque veían que del templo salían llamas y ellos dijeron, el templo de los evangélicos se está incendiando, y corrieron multitudes para apagar el incendio. Pero cuando llegaron se encontraron como con un Pentecostés, que se encontraron con la gente de la iglesia hablando en otras lenguas, y la gente comenzó a arrepentirse de sus pecados, y en esa noche la iglesia pasó de 200 a 1000 creyentes, porque mucha gente se convirtió al Señor viendo esa manifestación sobrenatural del poder del Señor. Y bueno, comenzaron a suceder en la iglesia este tipo de milagros que encontramos aquí en el libro de los Hechos. Por ejemplo, una hermana se levantó y le dijo a un creyente que él estaba en pecado, que había cometido pecado de adulterio, y el hombre lo negó y le dijo, entonces esta mujer creyente le dijo, no puede negarlo porque ocurrió en tal ocasión, en tal fecha, con tal mujer, el nombre de la mujer es tal, y le dio todos los detalles revelados por el Espíritu Santo. De tal manera que el hombre tuvo que
que arrepentirse de su pecado, confesarlo y declarar que verdaderamente Dios estaba manifestando y sacando a la luz este pecado. Y es lo mismo que sucedió con Ananías y Zafira. Ellos negaron, se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo, pero le fue revelado al apóstol Pedro lo que ellos habían acordado en secreto. Y bueno, esas manifestaciones sobrenaturales hoy día también se están realizando. Entonces, en ese año 1965 comenzó ese avivamiento y comenzaron a activarse los dones del Espíritu Santo en esa congregación y formaron equipos porque el Señor les dijo que los creyentes debían de predicar la palabra y llevar el evangelio a todas las demás aldeas de allí, de esa isla en Indonesia. Y entonces ellos lo hicieron, formaron equipos de 20 personas y salieron a predicar el evangelio y el Señor les hablaba, les daba instrucciones de lo que debían de hacer. En una ocasión llegaron a una casa y en el momento, al ratico de estar ahí, la señora de la casa cayó muerta de un infarto. Y entonces el Espíritu Santo les dijo a este equipo que oraran por ella y que Dios la resucitaría. Pero entonces ellos, para ellos era completamente nuevo estas cosas, o sea, y tuvieron temor de hacerlo. Y bueno, se perdieron de ver la resurrección de una persona muerta. Pero más adelante, en otra aldea donde un hombre había muerto, hacía 2 días, y en Indonesia es un clima de altas temperaturas y un cuerpo se descompone a las 5 o 6 horas, ya comienza a descomponerse. Así que a los 2 días ese hombre que no había sido enterrado todavía, su cuerpo hedía terriblemente. Y entonces la familia de este hombre le pidió al equipo que hicieran una oración, que tuvieran una palabra de consolación para la familia. Y entonces ellos, estando consolando a la familia, el Espíritu Santo le habló a uno de los miembros del equipo y él dijo: el Espíritu Santo me está hablando, me está diciendo que nosotros cantemos alrededor de ese cadáver y que el Señor lo levantará. Y entonces él comentó esto al equipo, al grupo, y ellos dijeron, pues tenían dudas, pero recordaron el caso de la mujer que Dios les había mandado que oraran por ella, que acababa de morir. Entonces dijeron, por no haberlo hecho la primera vez, ahora el Señor nos pone a orar por un hombre que hace 2 días murió y su cuerpo hiede terriblemente. Entonces, sin embargo, ellos sintieron mucho pesar de no haber obedecido a Dios la primera vez. Entonces obedecieron al Señor y comenzaron a cantar un himno alrededor del cadáver. Y luego, pues no pasó nada. Segundo himno tampoco, tercer himno, cuarto himno. Y en el quinto himno el hombre empezó a mover los pies. Empezó a tener un movimiento leve en los pies, siguieron cantando y luego el hombre empezó ya a tener más movimiento en sus piernas y después del séptimo himno, entonces ese hombre se incorporó y al 8º himno el hombre ya estaba completamente resucitado. Les contó que él había muerto y que Dios le había permitido conocer el cielo y que el cielo es verdadero y que también hay un infierno que es real. Y habló acerca de las cosas de que hay un cielo y un infierno que son reales. Y después de haber visto ese tremendo milagro de resurrección y haber escuchado las palabras de este hombre contando su experiencia de haber ido, de haber pasado allí el umbral de la muerte, y haber regresado a la vida por el poder de Dios,
Entonces toda esa aldea se convirtió al Señor Jesús. Pero fue algo tremendo. A mí me encanta ese libro, se titula Como un viento recio, y es la narración de multitud de milagros bíblicos que sucedieron en ese tiempo, 1965 en adelante, en Indonesia. Y allí hay multiplicación de alimentos, caminaron sobre las aguas, caminaron por la selva en medio de torrenciales aguaceros sin que la lluvia, dice que la lluvia iba 2 metros adelante, 2 metros atrás, a los lados, de tal manera que lo único que se mojaban eran los pies. Y así podían llegar a muchas aldeas. Y Dios multiplicó alimentos también. Es un libro extraordinario, el que pueda conseguirlo se llama Como un viento recio y está lleno de testimonios recientes. Es que de 1965, no hace más de cerca de 50 años que pasó esto y realmente reciente. Pero es algo maravilloso leer cómo el poder del Señor también se manifiesta en nuestro tiempo y especialmente en gente sencilla, en gente que inclusive sin muchas letras, sin mucho estudio, porque esa gente en Indonesia en ese año no muchos eran iletrados y mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces, pero sencillamente creyeron a la palabra y salieron y predicaron a Jesucristo y muchos milagros se manifestaron en esas islas de Indonesia. Indonesia es un país que tiene una extensión tan grande como Estados Unidos, pero a diferencia de que Estados Unidos es continente, es un archipiélago. Allí es un archipiélago de unas 2000 islas, entre las cuales está Sumatra, Timor, Borneo. Bueno, y en esas islas allí comenzó a manifestarse en 1965 el poder del Señor, un avivamiento extraordinario, que también fue conocido en el mundo. Bueno, estas cosas ya más recientemente, yo quiero también testificar que en 1990 el Señor puso en mi corazón el realizar una campaña, es decir, una noche de predicación y de oración por los enfermos. Entonces hablé con el pastor y el pastor me autorizó comenzar una Semana Santa, lunes, martes, miércoles a predicar, pero desde el lunes llegó una persona que tenía, una mujer que tenía una flebitis y tenía un dolor terrible en una pierna, no podía casi caminar y ella pidió oración y esa noche fue completamente sanada. Al día siguiente esta mujer vino nuevamente a la iglesia, pero trajo amigos, amigas, y a las cuales les había dado testimonio de que Dios la había sanado. Y esa noche vino con tacones. Dijo, hacía tiempo no podía ponerme tacones a causa del dolor en mi pierna, pero Dios me sanó anoche. Y bueno, esa noche, segunda noche, oramos por otras personas de la columna, de otras enfermedades, fueron sanadas. Y entonces la tercera noche había más gente. Bueno, era por 3 noches, pero el pastor me dijo que predicara el Jueves Santo. Prediqué el Jueves Santo, el Viernes Santo y oré por los enfermos, el sábado también. El domingo prediqué en el servicio de la mañana y en el servicio de la noche. Y esa noche, el domingo, pues ya yo le dije al pastor, ¿quiere que sigamos la campaña? Y dijo, bueno, pregúntele a la gente si quiere venir mañana. Entonces les preguntamos, ¿quieren venir mañana? Seguimos esta campaña por esta semana y la gente estuvo de acuerdo. Entonces el lunes, bueno, pero esa noche del domingo yo recuerdo que una niña que tenía su espalda torcida, tenía un brazo más corto, una pierna más corta, tenía los hombros desnivelados y sufría de daltonismo. Ella confundía los colores
y entonces tenía problemas con su vista y lo primero que hicimos fue ordenarle un ajuste de su columna y le puse allí delante de todos de tal manera que ellos vieran que sus brazos estaban ciertamente desiguales y, y todos, como unas 150 personas estaban reunidas esa noche, vieron cómo el brazo creció y luego cuando le ordené a sus hombros que se nivelaran, los hombros se nivelaron. Después le ordené un ajuste en sus vértebras cervicales y sus vértebras fueron ajustadas y entonces ordené sanidad para sus ojos, que ese daltonismo desapareciera y luego conseguimos una página que tenía unas figuras de colores y esta niña pudo distinguir los colores inmediatamente. No tuvo problemas, Dios la sanó, le ajustó completamente su columna, le hizo crecer un brazo, le niveló los hombros y la niña quedó completamente sana a vista de todos, porque ese milagro lo vieron todos en ese momento. Bueno, seguimos esa semana y Dios continuó obrando milagros y terminamos esa semana, entonces preguntamos, ¿quieren seguir? Y seguimos por otra semana y luego de terminar esa semana volvimos a preguntar, ¿quieren que sigamos predicando sobre sanidad? ¿Van a traer enfermos? Dijeron sí y seguimos por otra semana. Así que durante 4 semanas continuas estuvimos predicando sobre sanidad, anunciando a Jesucristo el sanador, a Jesucristo el sanador, el salvador y también el que bautiza con el Espíritu Santo. Y fueron 4 semanas continuas de predicación y de milagros que Dios hizo. Y bueno, cada noche crecía el número de personas que asistían. ¿Por qué? Porque los que eran sanados iban y contaban a su familia, a sus amigos, a los vecinos que les habían visto enfermos. Entonces ellos también venían otras personas creyendo y creyendo por un milagro. Y no solamente recibían el milagro, sino también la salvación. Bueno, pasaron estas 4 semanas y entonces le dije al pastor que continuásemos orando por los enfermos un día a la semana. Entonces establecimos los viernes de sanidad. Y bueno, todos los viernes la gente comenzó a llegar para que se orara por ellos. Y tuvimos entonces unos viernes espectaculares de milagros, porque Dios se movía de una manera maravillosa. Después, entonces, decidimos con el pastor meternos un poco más en la oración y establecimos unas veladas de oración de toda la noche, los viernes en la noche. Dedicábamos desde las 7 de la noche hasta, o más bien después del viernes de milagros, continuamos con una velada de oración hasta las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Y bueno, eso buscábamos al Señor en oración, perseveramos y se empezó a manifestar el Espíritu Santo en esas reuniones. Entonces una noche una hermana estaba orando, alabando al Señor y de pronto cayó al piso tocada por el Espíritu Santo. Nosotros no estábamos familiarizados en ese momento con esas manifestaciones del Espíritu Santo, entonces auxiliamos a la hermana, la levantamos, la sentamos en una silla y luego de un rato ella se puso otra vez de pie, siguió alabando al Señor y al rato, ¡pum!, sentimos que cayó nuevamente al piso tocada por el Espíritu Santo. Y esto sucedió 3 veces. Pero luego esto comenzó a tornarse también algo natural, es decir, la gente estaba orando, alabando al Señor y de pronto caían al piso tocados por el Espíritu Santo. Y llegó a ser algo tan corriente que la gente cuando se oraba se cayese.
tocada por el Espíritu de Dios. Había una presencia del Señor tan extraordinaria. Y bueno, una noche fuimos a una casa con mi esposa porque querían que oráramos por un grupo de personas para que recibieran el Espíritu Santo. Y fuimos y les predicamos y les contamos las cosas que Dios estaba haciendo. Y luego oramos para que Dios les bautizara con el Espíritu Santo. Y tan pronto lo hicimos, esa gente comenzó a hablar en otras lenguas. Y luego les dije que oraran en grupitos de 3 y ellos empezaron a orar en grupos de 3 y empezaron todos, cuando la persona por la cual se oraba, entonces caía al piso tocada por el Espíritu Santo. Y eran personas que no habían visto estas cosas, ni las habían experimentado. Solamente era algo nuevo para ellos. Y la gente caía al piso y no había lugar donde poner personas porque les tocó esperar luego que se levantaran. Después de varios minutos la gente empezaba nuevamente a levantarse y contaba sus experiencias, un descanso, y muchos recibían sanidad al estar ahí bajo ese toque del Espíritu Santo. Y luego los que se habían levantado oraban por otros y lo mismo pasaba. Así que decimos que toda esa gente de esa casa cayó al piso tocada por el Espíritu Santo. Y luego visitamos una iglesia en Tunja con mi esposa también y sucedió igualmente. La gente experimentó esa manifestación del poder de Dios y caían al piso. Yo les decía, bueno, esto es una evidencia de que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas, hemos recibido poder, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces es para que, no es sencillamente para tener un hecho histórico de que una vez fuimos bautizados con el Espíritu Santo y que experimentamos esa presencia del Espíritu Santo, sino que esto es para que nosotros seamos testigos de Jesús, orando por la gente. Y si oramos por la gente, le imponemos manos a los enfermos, van a ser sanados. Para eso es ese poder. Y bueno, esto fue algo maravilloso. Entonces, ver esa manifestación, eso fue en los años 90, 91, 92, aquí en Sogamoso, que comenzó a experimentarse esa manifestación del poder del Señor tan grande y maravilloso. Entonces, notemos que lo que prediqué en esa campaña fue precisamente mensajes de fe apostólica, o sea, lo que la palabra del Señor dice, que Cristo cargó no solamente nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades, y que Cristo, después de haber ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre, nos envió la unción, nos envió el poder del Espíritu Santo, y que lo recibimos y hablamos en otras lenguas, y somos entonces ungidos para hacer las obras de Jesús. Y esto es la verdad de la manifestación. Un avivamiento es precisamente cuando se cree en esa manifestación sobrenatural. Y para los apóstoles, estas manifestaciones sobrenaturales llegaron a ser algo tan natural, algo tan familiar, que ya lo hacían espontáneamente. Es decir, y no dudaban de que cuando imponían las manos, por ejemplo, cuando Pedro y Juan vinieron a Samaria, después de que Samaria recibió la palabra del Señor, entonces dice que imponían las manos sobre la gente para que recibiesen el Espíritu Santo y todos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y se tornó algo tan natural que ya se esperaba que todos en ese tiempo recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden que cuando Pablo fue a Éfeso y encontró a unos discípulos, les preguntó si ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces él sencillamente les habla de Jesús, se convierten a Cristo, los bautiza en agua y luego les impone las manos e inmediatamente vino sobre ellos el Espíritu Santo.
Se da cuenta que las cosas sucedían como una forma tan fácil, tan natural. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ver la manifestación del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo se movía en medio de la iglesia primitiva con una libertad tremenda. ¿Por qué? Porque había fe. Y entonces también se va a mover en medio de nosotros si creemos la palabra, si abrimos el corazón y creemos que estos hechos que hemos estado leyendo en el libro de los Hechos, sencillamente si comenzamos a hacerlos y persistimos, pues van a dar lugar a que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente y vamos a tener la experiencia, vamos a ver que los hechos de la historia se convierten en hechos de nuestra propia experiencia. Y eso es algo extraordinario. Entonces, ellos ministraron en otros dones, ya dijimos, ministraron en la palabra de conocimiento, ministraron en el bautismo del Espíritu Santo, pero también ministraron a los que estaban oprimidos por demonios, porque la iglesia no puede sencillamente atender a los pecadores para que sean salvos y orar por los enfermos para que sean sanados y dejar a los que están oprimidos por demonios en esa condición. No, la iglesia también debe producir liberación para los que están oprimidos por demonios. Hay mucha gente que se ha metido en cosas de ocultismo y le ha abierto puertas a demonios. Entonces, esa gente tiene demonios metidos en su cuerpo y están influyendo en su mente, en sus pensamientos, en sus sueños, tienen visiones, tienen pesadillas, escuchan voces y tienen deseos de suicidio y tienen depresiones terribles que les atan, pero la gente puede ser libre de todo eso. Y los apóstoles ministraron a la gente que tenía demonios. ¿Recuerdan cuando una mujer joven iba delante de Pablo y de Silas diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación? Y por muchos días esta mujer les hacía propaganda. Siempre iba delante de Pablo y de Silas, por donde ellos iban, ella iba adelante, declarando: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian la palabra de Dios Altísimo. Pero era un demonio que tenía esa joven, tenía un espíritu de adivinación. E inclusive, como era una mujer esclava, sus amos la tenían como una productora de dinero, porque la gente venía y ella les adivinaba la suerte. Y efectivamente, allí estaba operando un espíritu de adivinación y daba grande ganancia a sus amos, esta mujer esclava. Pero después de varios días de estar haciendo esta propaganda delante de Pablo y de Silas, dice que a Pablo le disgustó. Y entonces se volvió y le habla al espíritu, dice: espíritu, te mando que salgas de ella. Y al instante el espíritu de adivinación salió y la mujer ya no pudo seguir adivinando porque lo hacía era precisamente por ese espíritu. Y bueno, vemos la manifestación entonces del poder del nombre de Jesús a través de los apóstoles. Ellos conocieron la autoridad del nombre de Jesús y sencillamente bastó con que dijera: en el nombre de Jesús, espíritu, sal de ella, y salió. Bueno, en este tiempo también Dios quiere que le ministremos a los que están oprimidos por espíritus. Y personalmente he ayudado a mucha gente y en el nombre de Jesús he ordenado que esos espíritus que les atormentan salgan de ellos. Ahora oré por una señora que su esposo vivía con el temor de que esta mujer se matara porque había caído en una terrible depresión. Y fuimos con mi esposa a orar por esa mujer y el esposo de verdad estaba bastante temeroso de que ella se quitara la vida. No se arreglaba, a veces no comía, a veces no se levantaba de la cama, no tendía su cama y no tenía deseos de vivir.
Era una depresión terrible, era un espíritu que tenía. Entonces fuimos a su casa, le predicamos acerca del Señor, ordenamos que ese espíritu de depresión saliera, la mujer fue libre y, y esa mujer volvió a tener una vida completamente normal. Entonces, también hay otros casos en los cuales oré por una joven que el espíritu le ponía a dar vueltas allí en su habitación y se ponía las manos en el vientre, su semblante era puro pálido, su mirada toda extraviada y era un espíritu que se estaba manifestando en ella y le producía un terrible dolor. Entonces reprendí a ese espíritu y el espíritu habló y dijo, yo no salgo, no me voy porque a mí me pertenece, a mí me la regalaron. Entonces yo reprendí a ese demonio, le ordené que se callara y, y entonces ese espíritu salió de esa joven, fue totalmente libre. Bueno, esta muchacha como a los 2 meses volví a orar por ella porque el espíritu volvió a manifestarse en su vida. Y la razón es que ella no había perdonado a su papá, porque su papá les había abandonado a su esposa y a sus 2 hijas. Entonces, esta joven tenía un resentimiento contra el papá. Pero un domingo en la tarde, cuando me llamaron que fuera a ministrarle porque tenía esa manifestación del espíritu, el padre de esa joven estaba ahí. Y yo le dije, mire, ella tiene un resentimiento grande en su corazón y vaya, pídale perdón a su hija, abrácela y dígale que la ama. Y entonces este hombre fue y la abrazó y le dijo, hija, perdóneme, yo te amo, hija, y yo te quiero a ti, hija. Entonces le habló palabras de cariño y bueno, ella lo perdonó y luego yo nuevamente ordené que ese espíritu saliera y esa fue la que ese espíritu estuvo en ella. A irse de ella porque ella no había perdonado. Pero una vez que perdonó y dejó todo resentimiento contra el papá, fue totalmente libre y hasta el momento está libre. Ya han pasado muchos años y esa joven no volvió a tener esa manifestación de ese espíritu. Inclusive ese espíritu hablaba a través de ella y la reclamaba. Pero bueno, ese es el poder del nombre de Jesús. Y estamos autorizados todos los creyentes para usar el nombre de Jesús, pero debemos de hacerlo con fe. No podemos tomar el nombre del Señor para terminar a veces oraciones carentes de fe. No, tenemos que usar el nombre de Jesús, reconociendo el poder tan grande que el Señor nos ha dado y que está en su nombre. Entonces, esta es la manifestación, entonces la prohibición de la fe apostólica en lo sobrenatural. Y así fue como los apóstoles extendieron el reino de Dios en todo en ese mundo conocido. Y hoy también, donde quiera que se predique este evangelio de la fe apostólica, que se predique el evangelio del reino de Cristo y que se crea en el bautismo del Espíritu Santo y que se crea que hay poder en la palabra de Dios y que hay poder en el Espíritu Santo sobre nuestra vida, pues ahí vamos a tener una manifestación de lo sobrenatural. En cualquier lugar donde se haga, va a haber manifestación del poder sobrenatural de Dios. Oremos al Señor dándole gracias. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos por la palabra que en esta noche tú nos has concedido. Recordar, Señor, acerca de la fe apostólica, mirar a través de las Escrituras los fundamentos de esa fe, cómo ellos obraron, cómo actuaron, cómo lo sobrenatural vino a ser algo tan natural para ellos y tan cotidiano que hoy día necesitamos nosotros sentir hambre por esa manifestación del poder sobrenatural, de esa fe apostólica que fue manifestada en el tiempo de los apóstoles y que también se ha manifestado
a través de los siglos, pero en momentos y en lugares donde la gente es abierta al Espíritu Santo y a la palabra y cree en el poder del nombre de Jesús, en el poder de la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Hay poder en la sangre de Cristo, porque nos anuncia el nuevo pacto que tenemos con Dios y las bendiciones y las ventajas de ese pacto en nuestra vida. Le damos gracias a Dios. Padre, y en el nombre de Jesús yo levanto mi mano ahora y oro por los enfermos y ordeno que toda persona que ahora mismo esté padeciendo alguna enfermedad, yo ordeno que sea libre. Espíritu de Dios, manifiéstate en ese lugar, sobre esa vida que ha escuchado la palabra en esta noche. Allí te pido, Señor Jesús, que tu presencia se manifieste con tu poder, porque Señor de los cielos, donde está tu presencia, está tu poder para sanar, está la presencia, la unción de tu Espíritu para obrar en lo sobrenatural. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hablo sanidades y milagros y hablo provisión y reprendo todo espíritu de temor, de angustia, de ansiedad, de miedo, de depresión, de tristeza. Se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio se va en el nombre de Jesús. Toda convulsión ordeno que cese. Hay poder en Cristo Jesús. Hablo completa paz en los corazones y el gozo de la salvación ordeno que sea manifestado en cada vida, en cada creyente, que no haya nadie que persista en estar triste, sino que cambie esa tristeza en gozo, que diga, no voy a estar más triste en el nombre de Jesús, reclamo el gozo de la salvación y gozaré en el Dios de mi salvación y le alabaré. Gracias, Señor, y confesaré su palabra, declararé que por las heridas de Cristo estoy sanado, hablaré a mis órganos, hablaré a mis sentidos, hablaré a mi cuerpo, a mis huesos, a mis nervios, a mi corazón, a lo que sea. Usted le puede hablar y en el nombre de Jesús ordenarle que funcione bien, que trabaje, que sea sanado. Y creemos que así es, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos y la honra, la gloria y la alabanza a ti por cada milagro, por cada manifestación sobrenatural allí de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitar a las personas que no han recibido a Cristo en sus corazones. Quiero que usted le invite a Jesús y usted va a saber que su vida será una vida realizada de ahora en adelante. Porque ciertamente nadie va a tener una vida realizada aparte de tener a Cristo en su corazón. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, es una nueva criatura y tiene victoria sobre los vicios, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la mentira, sobre todo eso que nos ataba. Somos libres en el nombre de Jesús. Así que invita a Cristo y experimentará el milagro del nuevo nacimiento. Repite esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a esta tierra a buscar y a salvar a los pecadores. Yo soy uno de ellos. Y te pido, Padre, que me perdonen mis pecados y que la sangre preciosa de Jesús limpie mi corazón y que, Señor, me des un corazón nuevo y pongas en mí un espíritu nuevo. Y, Señor de los cielos, que hagas morar en mí tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, bendito Dios. Te doy gracias, Padre. Y declaro que en este día soy libre de toda maldición y que soy hijo tuyo. Y que, Señor, la bendición que diste a Abraham ahora reposa sobre mi vida, sobre mi casa. Y que desde hoy soy una nueva criatura. Soy ciudadano del reino de los cielos. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Saludamos a algunos hermanos que se han conectado aquí. Otros, pues, no están conectados, pero no han enviado mensajes. De todas maneras, les bendecimos. Y bueno, que se goce con el Señor. Saludamos a Marta Hernández, allí en Yopal, a Glais Pérez Vera. También
Saludamos a Esperanza Martínez. No corre aquí. Hilda Perdomo Coronado, a Carolina Bernal, a Blanca Rodríguez, a Hilda Perdomo ya. Ella dice buenas noches, los lindos testimonios. Y en esas épocas estaba lista una amiga para una operación a los ojos y ella fue sanada. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hay un testimonio ahí de esa época. Y bueno, también en esta noche vamos a tener testimonios de lo que Dios ha obrado allí en su vida. Blanca Rodríguez dice, pastor, el Señor nos bendiga y nos cubra con su presencia. Gloria a Dios, así es. También saludamos a Anita Sichacán, a Luz Amanda Hernández Holguín. Ella también escribe, buenas noches, bendiciones hermanos, Dios es grande y poderoso, gloria sea a Él. Natalia Villamarín, bendiciones, saludamos allí a su familia también, a Martica Cárdenas, a Brenda Talero, Dios me le bendiga, bendiciones al pastor Juan. Trinidad Celi Rincón, le saludamos. Dice ella, a Trinidad Celi escribe, buenas noches, pastor y su familia, muchas bendiciones, gracias por la palabra, por ser elegidos. Bueno, gloria sea al Señor, Dios nos ha elegido para salvación. Marina Molano, le saludamos también, gloria a Dios por esta palabra, por mi familia, por su presencia en nuestras vidas. Rosmarina Montoya, allí en Bogotá, le saludamos, ella saluda a todos, dice buenas noches para todos. Trinidad Cele Rincón, Nubia Betancourt también, les saludamos, también un gusto tener en sintonía a Marina Ovalle, allí en Bogotá, está atenta a la palabra. Y bueno, hemos venido orando declarando que por las llagas de Cristo, su cuerpo, desde la coronilla, la cabeza hasta la planta de los pies, es totalmente sana y fortalecida. Gloria a Dios. El Espíritu Santo vivifica su cuerpo, sus ojos, sus pulmones. Gloria a Dios. También saludamos a Sandra León Gómez. Y bueno, a todos los hermanos que se han conectado y a los que se van a conectar, porque también este video lo pasamos por YouTube, así que en YouTube también lo pueden ver, allí en la página que se llama Familia Cristiana Sogamoso. Escriban ahí Familia Cristiana Sogamoso, lo buscan en YouTube y ahí aparecen estos mensajes también. Escríbase allí, si no se ha escrito en YouTube, escríbase para que le lleguen los mensajes. Y también en Facebook, pues la página es Iglesia Centro Familia Cristiana. Iglesia Centro Familia Cristiana en Facebook. Y en YouTube, sencillamente, Familia Cristiana Sogamoso. Bien, buenas noches a todos y que el Señor les continúe brindando esa salud, esa unción del Espíritu Santo, repose en sus vidas, sus copas rebosen de esa presencia del Espíritu Santo. Adórenle al Señor en otras lenguas, ¿sí? Es importante orar en otras lenguas, sacar tiempo para orar. Pablo decía, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, oremos en lenguas, y porque eso es bíblico y es para nosotros. Entonces, muy buenas noches, bendiciones a todos.